y también con amigas. Hoy lo hacemos con la parlamentaria andaluza Beatriz Rubiño, que ya está al otro lado del Skype. Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Hola. ¿Qué tal, Roberto? Encantada de estar, aunque sea de esta manera, con vosotros. Sí, venimos diciendo que el Skype no es lo mismo que estar, ¿verdad? Pero da calorcito, no está mal. Y hoy ya que empieza a hacer una temperatura, la verdad es que sí que es muy diferente, pero bueno, es una manera también de estar conectados y hay que agradecer a la técnica que podamos hacerlo, claro. Desde luego, esta tecnología nos ha permitido estar conectados y no aislarlos con la tecnología, así que algo hemos aprendido. Oye, antes de nada, Beatriz, ¿cómo estás llevando el confinamiento? No sé si ahora estás en Málaga, en Sevilla, ¿dónde estás? Sí, pues estoy en Málaga, aunque ayer tuve pleno y estuve en Sevilla, pero ahora los plenos no duran 2 días, sino solamente uno, entre otras cosas porque ahora mismo no hay hoteles en Sevilla. Entonces, durante este confinamiento he ido ya 3 veces a Sevilla, pero todo el tiempo he estado aquí en Málaga, en Churriana, que es donde yo vivo. Cerquita de la tele. Oye, por cierto, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Pues mira, el confinamiento bien, porque Roberto, mi casa pues tiene patio, solo somos 2 personas en casa con nuestro gatito, pero he sufrido mucho por mi madre, que la tengo en una residencia súper cerca, en el Buen Samaritano, a los que desde aquí les mando un abrazo y un beso porque son ángeles en vida. Pero es verdad que allí ha fallecido gente, hemos estado muy preocupados por ella, que dio negativo en el test, pero preocupados por los compañeros que estaban contagiados, por el personal. Y bueno, desgraciadamente la madre de mi mejor amiga de Granada sí falleció a causa del virus hace 3 semanas, entonces ha sido duro. Y después tengo a mi hermana en primera línea de batalla, como se dice ahora, que ella trabaja en la urgencia del hospital de Antequera, así que después de cada guardia, preocupada por ella, y porque mi cuñado, que también es médico en ese hospital, pero que está de baja por el corazón, es persona en riesgo. Entonces, siempre tienes tu corazoncito dividido entre esas cifras que escuchas en la tele, que tú lo has dicho muy bien, Roberto, son personas, que no se nos olviden los dramas que hay detrás, y por otra parte, con aquello que te toca muy, muy de cerca, porque son familiares, amigos, y porque le pones rostro, le pones piel y le pones lágrimas. Te voy a pedir una cosa antes de entrar en las cuestiones meramente políticas. Si puedes subir o bajar un poquito de la cámara para verte mejor. Ahí estás A ver, perfecto, Beatriz. Perfectamente, mucho mejor. tengo que apoyar un poquito el portátil porque ya lo tengo al límite de su tapa. No Sin sé si problema. ahora... Yo creo que, ¡Ay! yo creo que está mejor, estás mejor ahí, porque si no Vale, vale. se tapaba parte del cartel. Día 67 ya de confinamiento y las últimas horas políticas han sido de una intensidad tremenda. Ayer se prorrogó el estado de alarma y casi se ha convertido en un elemento informativo secundario, porque lo que ha venido a continuación durante las próximas horas y durante la mañana de hoy, y que tiene que ver con la reforma laboral, ha sido extraordinario. Yo no sé cómo lo estás viviendo y como componente del Partido Socialista, de la familia socialista, ¿qué opinión tienes al respecto del pacto con Bildu, de las rectificaciones sobre las rectificaciones? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, realmente se trata de una cuestión que a mí me toca muy de cerca, porque el tema reforma laboral, toda mi trayectoria laboral siempre ha sido como técnica de empleo y como docente, con lo cual la reforma laboral la he vivido sobre todo desde el punto de vista profesional. Creo que el compromiso de derogarla, sobre todo en sus aspectos más lesivos, que es lo que decíamos nosotros siempre, ha estado sobre la mesa, pero es verdad que ha saltado un poco la polémica, porque a lo mejor las formas, que a veces son tan importantes como el fondo, puede que no hayan sido las más adecuadas. Teniendo una cosa clara, Roberto, que nosotros no tenemos un pacto de investidura con Bildu, el Partido Socialista firmó un acuerdo de investidura. Realmente no es lo mismo y creo que el matiz es importante. Y probablemente el hecho de que sea el primer gobierno en coalición en la historia de la democracia, ni los españoles, ni probablemente mi partido, que tiene 140 años de historia, está acostumbrada pues a lo mejor a moverse en ese ámbito de lo que son las coaliciones. Y a veces la información no se transmite lo suficientemente o de forma correcta y se generan estas polémicas. Fíjate que yo me quedaría con algo más importante, Roberto, y es el hecho de que derogar la reforma laboral, de la que, por cierto, estuve debatiendo en tu programa con Carolina España hace unos años, Sí. creo importante derogar esa parte, sobre todo referente a la indemnización en cuanto a los despidos de los trabajadores. Pero es cierto que a veces ciertas noticias se comen todo lo demás, pues porque
ha dicho, no he dicho, rectifico, no rectifico, y al final a mí me da la sensación, no solamente como persona que en un momento determinado se está dedicando a la política, aunque yo sea politóloga de formación, sino el hecho de que a la ciudadanía a veces nos mareamos un poquito con estas cosas cuando estamos en un momento, como lo hemos dicho al principio del programa, mucho más importante, ¿no? Que es el luchar esa batalla sanitaria que tenemos ahora tan importante, y a lo mejor dejarnos de polémicas que creo que al final embarran un poco nuestro día a día tan duro ya de por sí. Lo que pasa es que la situación, el conflicto, la crisis política, por lo que estamos viviendo en las últimas horas, es extraordinaria, pero no solamente en lo político. La patronal COE rompe las negociaciones, la mesa de diálogo, los sindicatos piden que se cuente con ellos. En fin, en este momento, justo en medio de este huracán que estamos viviendo, esta decisión... No es positivo. Evidentemente no es positivo, por eso te he dicho que son muy importantes las formas, porque en el fondo siempre hemos estado de acuerdo que queríamos derogar esa reforma laboral, queríamos poner sobre la mesa una serie de elementos muy importantes para que después de una crisis sanitaria y la económica y social que se nos viene encima o que ya tenemos encima, pues evidentemente podamos salir reforzados y no todo lo contrario. La reforma laboral creo que vino a reducir considerablemente los derechos de los trabajadores. Entonces, claro, si no cuenta con la parte social, que son los sindicatos, la patronal, evidentemente tienes un problema encima de la mesa. Yo confío plenamente en que en las próximas horas el diálogo con la COE, con los sindicatos, después de ese acuerdo tan bueno que se consiguió la semana pasada para extender los ERTE, para que la protección a las personas que peor lo están pasando se hiciese más larga en el tiempo, pues no se quede en agua de borraja, sino todo lo contrario. Y hablabas tú antes de rectificar, se dice una cosa y después se dice otra. Rectificar es de sabio y yo me quiero quedar con eso, con qué posibilidad y margen para que lo que se haya podido hacer mal en cuanto a la forma se pueda rectificar y volvamos al cauce de la negociación. Sin diálogo, Roberto, creo que no vamos a ninguna parte. Una última pregunta en este epígrafe. ¿Usted está de acuerdo en llegar a acuerdos con EH Bildu? A ver, es un partido que evidentemente está en el arco parlamentario y está considerado como democrático. Yo me ciño a lo que ha hecho nuestro partido, que es tener un acuerdo de investidura. Pero es que yo creo que es como darle ya demasiada vuelta de tuerca, porque no es hablar tanto de negociar un aspecto de la reforma laboral solamente con Bildu, es que eso estaba en el acuerdo de gobierno con Podemos. Y realmente yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, en que era un acuerdo de gobierno y que con Bildu lo que teníamos era un pacto de investidura. Hablemos de la crisis derivada del coronavirus. La Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno, pidiendo al gobierno central que Málaga pase este viernes con el resto de las provincias de nuestra comunidad autónoma a la fase 2. ¿Cree usted que estamos preparados para dar ese salto? Sinceramente, pienso que no. Si no, el gobierno central, el gobierno de España, en su momento, nos habría hecho pasar a la fase 1 junto con el resto de las provincias. Hay que tener en cuenta, porque no solamente en Málaga, también en Granada, yo de hecho soy granaína y conozco muy bien la idiosincrasia de mi provincia de nacimiento, estamos hablando de provincias que tienen una densidad de población bastante importante, sobre todo el caso de Málaga. Es que cuando yo hablaba con compañeros de otras comunidades autónomas, Valencia, que por ejemplo tampoco había pasado de fase en algunos de sus territorios, comentábamos la densidad de población que tiene, por ejemplo, Málaga, o que tiene un Mijas y un Fuengirola, que prácticamente una calle diferencian un municipio de otro. ¿Cómo controla eso? Hay que tener garantías, si no te digo absolutas, muy, muy altas, de que vamos a poder cumplir con aquellos requisitos sanitarios y técnicos que nos permiten pasar de fase. Y sobre todo una cosa, Roberto, ¿tenemos realmente tanta prisa para que por 7 días vayamos a meter la pata? Quiero decir, nos vamos a jugar 67 días de confinamiento tan duro para algunas personas que no pueden a lo mejor estar en una casa, como tengo yo la suerte de tener un limonero ahora aquí enfrente, sino estar en casa sin balcones, con niños pequeños, con personas mayores, con brecha digital, con brecha económica y social por una semana. Yo por eso creo que el pasar de fase no puede ser un elemento de confrontación. Y lo vuelvo a decir, la gente está harta de que nos peleemos. Vamos a ser serios y vamos a atender a esos criterios técnicos, a esos criterios sanitarios, para no jugarlo
o no jugárnosla toda en 7 días. Yo creo que cuando estemos preparados pasaremos y lo haremos con conciencia. Ha dicho la ministra que en julio espera que el turismo extranjero vuelva a Málaga, en fin, bueno, a toda España, Sí. pero por supuesto también a Málaga. ¿Usted cree que hemos perdido la temporada de verano como muchos indican a estas alturas? Buena parte de la temporada evidentemente se habrá perdido, puesto que el mes de junio, que ya supone, incluso mayo, ya supone una reactivación del turismo en nuestra provincia, no la vamos a poder aprovechar. Eso está claro. Pero si en el mes de julio, como he escuchado a la ministra antes en una entrevista, se pueden abrir las fronteras al turismo extranjero, lo hacemos con garantías, con seguridad, de que las personas que vienen con seguridad, también con respecto a la propia salud de los andaluces, yo creo que por lo menos podremos aprovechar parte de esa temporada que creo que es vital para la economía malagueña y para la economía andaluza. Pero Roberto, con cabeza, con conciencia, haciendo las cosas bien y con absoluta garantía de que será así. Bueno, parece que esa vuelta sería con controles de temperatura, con test, en fin, con garantías. Esperemos que sea así. Otro titular de hoy, el Producto Interior Bruto podría caer este año entre un 9,3% y casi un 14% en Málaga. El tsunami económico es tremendo y la resaca social va a ser brutal. ¿Qué mensaje podemos lanzar ahora, Beatriz? Pues yo creo que de tranquilidad y de confianza, porque hay muchas medidas puestas encima de la mesa. Yo que, bueno, por mi trabajo y también de antes, yo ya era un poco friki de los Borja y de los BOE, hay que ver todas las medidas que se han tomado y, por ejemplo, nosotros el lunes vamos a constituir en Andalucía una comisión de reconstrucción en la que yo, por ejemplo, soy titular junto con el ex vicepresidente del gobierno, Chiqui Jiménez Barrio, para todas esas medidas que se pueden aglutinar de carácter económico, de carácter de empleo, de formación, sanitario, de turismo, etcétera, etcétera, sean una realidad, porque ya no es lo que se nos viene encima, Roberto, es lo que estamos viviendo hoy. Cuando hablamos de que la crisis sanitaria es lo más urgente, por supuesto, pero también tenemos que rescatar a las personas. Y si alguien me preguntara ¿qué hago yo en mi día a día, aparte de todo lo que puedo hacer como parlamentaria, como portavoz de educación o vocal de empleo? Es muchas veces escuchar los dramas de las personas. Y Roberto, hay algunas historias muy, muy duras. Tenemos que darle también seguridad a la gente y decirle que vamos a estar ahí, que vamos a seguir apoyando esos ERTE, esos ceses de actividad, esas medidas de reactivación, porque te lo he dicho antes, esto es una cuestión de piel, una cuestión de mirar a la cara y también es una cuestión de intentar paliar esas lágrimas que ya sabemos mucha gente que lo está pasando mal. En mi distrito el otro día, en una tarde, Banco de Alimentos repartió paquetes de comida a 140 familias. Eso me parece terrible. No, O sea, los datos son increíbles. El otro día hablábamos con Cáritas y nos decía que entre un 30 y un 40% de las personas que estaban acudiendo a Cáritas nunca jamás en la vida lo habían hecho. jamás, Estamos hablando de personas jamás. que... Y que lo están pasando muy mal. Y yo viví la otra crisis, la viví trabajando en un servicio de empleo junto con los servicios sociales y vi cosas durísimas, Sí. muy duras. Pero a mí el otro día me contó una profesora de un colegio de La Palma Palmilla que hasta que supieron del problema, una familia de 6 miembros, 4 niños, los 2 menores de 3 años, estaban comiendo un día 3 personas y al día siguiente los otros 3 miembros de la familia. O sea, cuando tú escuchas eso, tú te das cuenta de que como sociedad, y en este caso con cierta responsabilidad política en este momento de tu vida, o hacemos algo y realmente damos un mensaje de esperanza, pero que sea real, o de esta no salimos. Y yo quiero ser muy positiva, porque ahí están las entidades sociales, como digo, ahí está el gobierno, pero que no nos olvidemos de la piel y de los ojos de la gente. Sin duda, hemos empezado haciendo referencia a ello. Permítame, vamos terminando la entrevista, tampoco quiero quitarle más tiempo. Me ha dicho, es una pregunta que le estoy haciendo a todos nuestros invitados durante estos días, a muchos de ellos, al respecto de lo que tienen al otro lado de su balcón, de su ventana, de su terraza. Usted me ha dicho, Beatriz Rubiño, que tiene un limonero. ¿Qué ve al otro lado de la ventana del confinamiento de Rubiño? Tengo dos cosas. Ahora mismo enfrente tengo un limonero, pero ¿sabes lo que tengo en el otro patio? Tengo la estación de bomberos de Churriana y todos los días a las 8 de la tarde pasan tocando sus sirenas para que aplaudamos y veo, por una parte, la naturaleza que sigue su curso y al otro lado del patio tengo la esperanza y la fortaleza de quienes están luchando contra este virus
para que no nos lleve por delante. Creo que soy una privilegiada, pero sobre todo creo que lo que más albergo es esperanza y confianza. Me voy a quedar con ese mensaje, pero ahora los últimos 30 segundos, el último minuto, se lo voy a dejar para que lance un mensaje a todos los malagueños que nos están viendo por la tele. Adelante, Beatriz Rubiño, parlamentaria. Bueno, simplemente deciros, no como política, porque lo he dicho antes, esto es un momento de mi vida, sino como ciudadana, en este caso, como persona que milita en un partido, pues simplemente deciros que creo que tenemos que seguir mirando a la gente a los ojos, no olvidarnos que detrás de las medidas del BOE y del BOJA hay personas y que aquí estaremos, yo creo que siempre para ayudar y para transmitir ese mensaje de esperanza y que este virus lo paramos unidos. Beatriz Rubiño, siempre es un placer charlar con usted, aunque sea por Skype. Espero que dentro de poco nos podamos ver en esta mesa y seguir haciendo una cosa que hacemos mucho. A nosotros los periodistas preguntar, ustedes responder, y si podemos debatir, mucho mejor. Así que queda un día menos, Beatriz. Y pasarlo bien, que con vosotros siempre es una garantía. No sabemos hacerlo de otra manera. Beatriz Rubiño, muchísimas gracias. Hasta luego. Mucha suerte. Hasta luego. Un abrazo.